llegamos a la base naval de Puerto Belgrano. Cuando ingresamos y llegamos a la zona restringida, era para mí, que yo tenía cero conocimiento, como una película de guerra. Una cantidad de despliegue, buques por todos lados, y yo miraba por todo y yo decía, ¿qué es esto? Y a la tardecita, no recuerdo con exactitud, intuyo entre las 18 y 20, 30 horas, ya estábamos embarcados en el Almirante Irizar. El Almirante Irizar, para que la gente que no sabe, es el rompehielos argentino, que es un edificio muy particular, con movimientos particulares de navegación también. Cuando estaba saliendo, ya había salido de la base, y estimo que ya saliendo de la ría de Bahía Blanca, Julio Ferro, que era el mayor, nos dice a Marcelo, un compañero que pasamos juntos, y a mí: soldados, vamos a hacer historia, vamos a tomar las Islas Malvinas. 8 y algo, 8 y 10, 8:20, por ahí podría haber sido, bajo helitransportado al aeropuerto de Puerto Argentino. Ahí subimos arriba de los vehículos, de las directivas bases que se había dado y que había dado Busser comunicando todo. Era, más allá de la toma de la isla, el respeto y la contención de la población civil. La de no atacarla, de cuidarla, de tratar de que se sientan partícipe y todo. Llegamos a la casa del gobernador cuando se estaba terminando la toma de las islas con la infantería de marina. Ya había caído Giaquino. Y ahí, bueno, estuve cuando se arrea y se iza la bandera argentina, a pocos metros de esa famosa imagen a donde un infante le está apuntando a un inglés en el suelo, y esa imagen recorrió el mundo porque quedó la imagen, y para los ingleses, don't tread on me, no me pises. Y esas, a veces, creo que esa imagen y otras cuestiones que analizarán más los historiadores y economistas y politólogos, creo que fue determinante para la decisión de finalmente venir la flota inglesa. Que la flota, para que la gente la tenga clara, no es la flota bélica. Es la flota bélica más, que creo que hizo un reportaje acá, lo aclaró bien, un piloto de Hércules. Había en el orden de los 70 buques civiles que hacían la logística también, porque la flota no viene sola, necesita combustible, necesita alimento, necesita tropa, necesita un montón de cosas. Así que ese desplazamiento no se había producido desde la Segunda Guerra Mundial, un desplazamiento tan grande. ¿Y a dónde nos ubicamos? Entonces, el primer lugar que nos ubicamos estaba construyendo la casa de lo que sería la máxima autoridad católica en la isla. Entonces ahí vamos a parar en la casa en construcción, que no tenía techo, que tenía las paredes algunas y otras no. Y ahí empiezo a cumplir, no sé si fue el primero, pero casi el primer militar, entre comillas, porque un militar transitorio, porque era soldado que estaba cumpliendo el servicio, una función civil, porque la central de comunicaciones que tenía el pueblo, que tenía la localidad que se comunicaba entre sí con las otras islas, era una vieja central más otro lugar que era la Cable and Wireless, que esa es la que trabajaba con satelital y trabajaba de otra forma, pero esta era la comunicación local. ¿Y qué teníamos la particularidad nuestra? Gracias a Dios, cuantos menos hablábamos inglés, mejor. Entonces no había gente preparada hablando en el idioma. Por eso ahí empiezo a entender cuál iba a ser mi rol durante todo este tiempo, más allá de las partes de comunicaciones. Y así que durante 2 noches atendí la central, así que las primeras 48 horas debo haber dormido, no sé, 2 horas, 3 horas, porque durante el día cumplía funciones con mi jefe recorriendo. A su vez, no nos olvidemos que en ese momento ya se estaba retirando infantería de marina, quedaba un grupito del regimiento 25 y quedaba el batallón de comunicaciones 181, que estaba compuesto por 52, 53 personas.
Y se hablaba, y después se confirmó, que había hostilidad y por ahí Royal Marine todavía sueltos dentro de la población. Así que la tensión era muy grande en esos momentos hasta que el día 4 o 5 empezó a caer la gente de la policía militar, que capturaron precisamente a algunos de los ingleses que estaban ahí, pero se fue infantería de marina, excepto lo que quedó en el apostadero naval o algo, y quedamos muy poco en la isla. Que yo creo que ese era el plan original, era tomar las islas y después sentarse a negociar. Más un deseo que una realidad de lo que podía suceder. Entonces nos pasamos durante el mes de abril tratando de adaptarnos y viendo dónde está. Después de ahí de la casa ahí fuimos a parar a la ex base de los Royal Marines, que es al fondo de la bahía. Y ahí paramos el batallón de comunicaciones, ya había caído algunas personas de la compañía de comunicaciones 10 y la gente del regimiento 25, el que comandaba y llevaba adelante todo la era, el turco Zainandil. Transcurrió el mes de abril, eso que vienen no vienen de lo demás, y el turco empieza a replegar el regimiento 25 hacia el aeropuerto porque se consideraba de que iban a entrar por el aeropuerto, es decir, posicionado las islas de las que están, a ver cómo podemos ubicarnos bien, acá está el continente, acá estábamos ubicados, que iban a venir por el norte de acá, no que iban a entrar por abajo, por la bahía de San Carlos. Entonces, y lleva todas las raciones frías. Las raciones frías son paquetes de comidas preparadas para poder comer el soldado cuando está en la actividad bélica, que tiene un pequeño calentador y distintas comidas enlatadas o conservadas para poder tener. Lleva todo y entierra en el aeropuerto para su gente. Nosotros ahí después teníamos la obligación de montar el centro fijo. El centro fijo era la radio más importante que se iba a comunicar con el continente. Ya se había armado la red BOTE, red de comunicación entre todas las unidades. Durante el mes de abril, nosotros tuvimos desplazamientos y movimientos, fundamentalmente aéreos, y llegaron buques que nadie entiende cómo llegaron, los guardacostas. Un guardacosta que haya transcurrido llegar ahí, buques pesqueros como que tuvimos, que era, bueno, la base estaba en Mar del Plata, pero constituido por muchos bahienses, como el Narwhal, que es el pesquero, que llegaron de apoyo ahí. Y traían los elementos que se podía y gente, iba trayendo gente, pero esa gente había que traer después toda la logística para sostenerla. Nosotros en los vehículos que teníamos de transporte, del ejército, los Mercedes-Benz, los pocos que teníamos allá para hacer, y los generadores que daban energía eléctrica para los radares, eran a nafta super. Entonces después no había para los vehículos, estaba racionado porque la importancia era que estuviera para los equipos electrógenos de los radares. Pero los radares, para poder funcionar en forma adecuada, tiene que estar prendido un tiempo antes y no cuando recién llega, porque si no estoy apuntando como los chicos, a ver al que le pego, a ver qué está ahí. Bueno, abril fue todo eso, empezar a establecer cómo se van a hacer las provisiones, cómo se va a hacer la logística, dónde se van a ubicar, cavar los pozos de zorro, hacer las trincheras correspondientes que están, porque es la última, o prácticamente la última guerra convencional, a donde en líneas generales este es amigo y ese es enemigo, bien marcados en un territorio y en otro, de que sea. Siempre hubo infiltraciones, alguna cosa que podía ser, pero estaba marcado de esa manera, hasta que llegó el 1 de mayo. Y si alguno tenía alguna duda de que la guerra podía postergarse o que podía haber algún arreglo diplomático, creo que ahí comenzamos a entender que no era así. Fue con el bombardeo y fundamentalmente con los Sea Harriers volando y bombardeando, que volaron bajo, como lo ametrallaron, después empezaron a volar más alto. Y me acuerdo que nosotros también intentamos dispararle. Y con el bombardeo, de acá dijimos, no sé cómo salimos de esta.
¿Y cuál les parece que marcó, como dirían los ingleses, el no more, el no más? El hundimiento del ARA General Belgrano. Para nosotros fue, los que estábamos en la isla y escucharlo, fue un llanto, una desolación, y no, por dos cosas. Número uno, por las vidas ofrendadas y por lo que eso significaba. Y número dos, porque nos dimos cuenta nosotros, aún siendo neófitos en esto, está la declaración de que no hay paz y no va a haber paz. La guerra va a continuar. Y de ahí empieza la acción extraordinaria que ha tenido la aviación, tanto de la Fuerza Aérea, la Aeronaval y del Ejército mismo, y hasta prefectura que tenía un helicóptero, toda la parte de aviación, un papel predominante, como fue el día 4 con el hundimiento del Sheffield. El mes de junio fue, cada vez los combates se producían más intensos, la detección en un momento dado del desembarco en la bahía de San Carlos, que no era el lugar que se consideraba que podría haber sido el lugar de estar. Estábamos nosotros también allá con ese falso exitismo deportivo, en el sentido de se hundió un avión, se bajó un avión, se hundió un buque, mirándolo algo parecía. Nosotros fuimos por nuestros ideales y nuestros principios, por el entendimiento de la soberanía, por el entendimiento que no puede haber libertad mientras que tengamos una colonia, porque no somos soberanos. Seguimos teniendo territorio ajeno dentro de lo propio, o lo propio en territorio ajeno, como lo quieran definir. Llegamos hasta los últimos días de combate, que nos disparaban por todos lados. Ya la situación era totalmente insostenible realmente. Y el día 14 se produce la rendición, a donde Menéndez se comunica con Galtieri, ahí en ese centro fijo que yo les comentaba, lo que se había dado, y se da la orden de cese de fuego. Entonces el 14 se produce, y yo el 14 me traté de escapar, usando la vieja frase, soldado que huye sirve para otra guerra, que está ahí, pero terminé cayendo lógicamente prisionero de vuelta, y de ahí dejar todas las armas, ir hasta el aeropuerto. En el aeropuerto estuvimos un poco de tiempo ahí. Regreso a un galpón, de ese galpón a otro galpón. Ahí estuvimos hasta el 18. El 18 nos subieron arriba de lancha de desembarco, porque hay dos bahías. Hay una bahía interna de menos profundidad y un ingreso más limitado, que no podía ingresar un buque de gran porte, y la bahía exterior. En la bahía exterior nos llevaron hasta ahí y nos embarcaron en el Norland. Y después también nos rendimos. Perdimos. Pero yo no me rendí. Yo no me entregué, me entregaron. Y yo quería que termine esto así. Si yo ya me había arreglado con el flaco de la guadaña y ya nos habíamos puesto de acuerdo que no íbamos a cruzar. Así que estaba todo bien con él. Ya había escrito a mi padre y ya me había despedido. ¿Quería que esto termine de esta manera? Entonces ahí empieza la impotencia, la indignación, la bronca. La bronca por tantas vidas y todo lo demás, y también recordar un poco de historia. Empezás a recordar a San Martín, a Belgrano, las batallas históricas, lo que fue el ejército. Digo, me toca a mí participar en el ejército, estos pierden. Y estos pierden soy yo.
Y eso generó culpa, desazón y una gran tristeza y una gran indignación que la llevamos puesta durante muchos años. Sumado lo que dije antes de la culpa que nos autoimpusimos nosotros mismos, hizo que la posguerra fuera tan y para muchos mucho más difícil que la misma guerra, porque la guerra la vivía minuto a minuto, la ibas viviendo. La posguerra, estabas solo, acompañado o no, y si estabas acompañado, ¿quién te acompañaba? No tenía ni idea cómo tratarte. Vos no sabías cómo tratarte. Los que habíamos hablado en off, los que eran militares volvieron a su institución. No creo que lo hayan tratado muy bien y lo hayan aprovechado para que transmitan sus cosas y darle la contención que necesiten. Nosotros que éramos transitoriamente de una fuerza quedamos fuera, y los que eran civiles tuvieron que volver rápidamente a su trabajo para poder continuar con su vida, como que eso hubiera sido un viaje determinado, un momento determinado, y después todo sigue. Y la verdad es que todos fuimos una persona y volvió otra persona. La guerra duró, dicen 74 días, se establecen. En realidad la mía fue 85. Si tomo desde que zarpé, desde Puerto Belgrano, y hasta que volví a Bahía Blanca. Ahí salí de casa y volví a casa.